A pesar de nuestra fascinación por Marte, nuestro propio planeta esconde secretos aún por desvelar. Desde las profundidades del océano hasta los densos bosques del Amazonas y las tierras salvajes de África, reinos inexplorados albergan innumerables especies, microorganismos y artefactos nuevos de civilizaciones desconocidas. Bienvenidos a Lo Nunca Contado. Únase a nosotros mientras le mostramos los 20 descubrimientos más sorprendentes realizados por científicos. Número 20. Delfín rosado. En las turbias aguas del río Amazonas vive una de las criaturas más peculiares de la naturaleza, el delfín rosado. También conocido como delfín del río Amazonas, o boto, este habitante de agua dulce no se encuentra en ningún otro lugar de la Tierra, excepto en la cuenca del Amazonas. El delfín rosado es la especie más grande de delfín de río, con adultos que alcanzan una longitud de 8 pies y pesan hasta 185 libras. Tienen un hocico único, estrecho y alargado que puede medir hasta 5 pulgadas de largo. Esta nariz en forma de pico está llena de 24 pares de dientes afilados en forma de cono, lo que permite al delfín agarrar presas como peces y tortugas. Una de las características más distintivas del delfín del río Amazonas es su coloración. Las crías suelen ser grises cuando nacen y se parecen a los delfines mulares comunes, pero a medida que maduran, su piel adquiere un color rosa intenso o incluso rojo brillante. Esto se debe a los capilares sanguíneos ubicados cerca de la superficie de la piel. Los delfines usan su color como camuflaje para cazar en el Amazonas lleno de sedimentos. Cuando nadan a lo largo del fondo fangoso del río, la piel rosada se mezcla, haciéndolos casi invisibles para sus presas. El delfín rosado está muy bien adaptado a su entorno de agua dulce. Las vértebras de su cuello no están fusionadas, lo que permite un mayor movimiento de la cabeza cuando caza en espacios estrechos y vegetación densa. Sus diminutos ojos tienen una excelente visión en condiciones de poca luz. Bajo el agua, utiliza la ecolocalización para encontrar presas, emitiendo clics de alta frecuencia que rebotan en los objetos y regresan a su mandíbula inferior. En algunas partes del Amazonas, los delfines rosados desempeñan un papel en las leyendas y el folclore local. Según tribus nativas como el pueblo Boto, los delfines adquieren poderes mágicos, como transformarse en humanos por la noche. Cuando los delfines emergen del agua con forma humana, se dice que seducen a las mujeres jóvenes y las embarazan. Los niños que nazcan de estos encuentros se convertirán en grandes pescadores, pero serán mudos ante los demás. Número 19. Los geoglifos. Esparcidos por la selva amazónica son cientos de dibujos enormes grabados en el suelo, visibles solo desde lo alto. Conocidos como geoglifos, estos intrigantes movimientos de tierra representan formas geométricas intrincadas de hasta 1300 pies de ancho. Excavados en el paisaje, los arqueólogos estiman que fueron creados hace entre 500 y 2000 años. Pero una pregunta sigue siendo incógnita: ¿quién construyó los geoglifos del Amazonas y cuál era su propósito? Los geoglifos se encuentran principalmente en la Amazonia brasileña, concentrados en el estado de Acre a lo largo de los afluentes del río Puris. La mayoría toma la forma de cuadrados, rectángulos y círculos que no se encuentran a menudo en la naturaleza. Fueron construidos cavando zanjas de hasta 13 pies de profundidad en el suelo de la selva tropical. Estas zanjas hechas por humanos luego se llenaron de tierra, dejando paredes elevadas, formando patrones geométricos. Los geoglifos fueron construidos por antiguas culturas indígenas que habitaron la región antes del contacto europeo. Se cree que hay hasta 450 geoglifos repartidos en 250 acres de bosque amazónico. Estuvieron ocultos durante siglos bajo una espesa vegetación, hasta que la deforestación los reveló en la década de 1970. Incluso hoy en día, es posible que algunos geoglifos permanezcan sin descubrir bajo el dosel de la jungla. Este nuevo y aterrador descubrimiento en la selva amazónica asustó al paisaje, ya que los indígenas que diseñaron los geoglifos no dejaron registros escritos que explicaran su propósito. Esto ha llevado a especular sobre la posibilidad de que estas intrincadas formaciones fueran creadas por una especie avanzada que alguna vez habitó el Amazonas. Si bien algunos arqueólogos proponen esta intrigante teoría, otros creen que estos geoglifos podrían haber servido como sitios para rituales, oraciones u otros ritos sagrados. Número 18. El Valle de las Ballenas.
En medio del abrasador desierto del Sahara en Egipto, se encuentra uno de los yacimientos fósiles más sorprendentes del mundo, un antiguo cementerio de ballenas llamado Wadi al-Hitan. Conocida como el Valle de las Ballenas, esta zona contiene cientos de esqueletos intactos de las primeras ballenas que habitaron un mar poco profundo, aquí hace aproximadamente 40 millones de años. Wadi al-Hitan se extiende por más de 100 millas cuadradas en el desierto occidental de Egipto, cerca de la moderna ciudad de El Cairo, pero cuando estas ballenas extintas estaban vivas, toda la región quedó sumergida bajo el mar de Tetis. Las ballenas nadaron en una laguna con manglares cerca de la costa. Después de morir, sus enormes cadáveres se hundieron en el fondo marino, donde fueron enterrados y fosilizados en capas de sedimento. Avance rápido a los tiempos modernos. Los movimientos de las placas tectónicas finalmente empujaron el antiguo lecho marino hacia arriba, exponiéndolo como tierra seca. Las arenas movedizas del Sahara erosionaron gradualmente el suelo, revelando los elaborados esqueletos encerrados dentro de capas rocosas. El valle fue descubierto por geólogos que mapearon el área en 1902, pero su importancia no fue reconocida hasta la década de 1980. Desde entonces, los científicos han encontrado más de 1.500 fósiles de ballenas en Wadi al-Hitan, la mayor concentración de este tipo en el mundo. Las criaturas preservadas aquí son arqueocetos, un suborden extinto de las primeras ballenas que representan la transición entre los mamíferos terrestres y las ballenas marinas modernas. Sus esqueletos fosilizados tienen 4 patas como las de un lobo, junto con anatomías adecuadas para un entorno acuático. Las especies de arqueocetos que se encuentran en el valle incluyen Basilosaurus, Dorodon, Ankylocetus y Parasitus. El valle está protegido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2005, considerado uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del planeta. Número 17. Jaguarundi. Pocas personas han oído hablar del jaguarundi, un gato salvaje que habita en las densas selvas tropicales y praderas de América del Sur. Pero en 2021, el descubrimiento de un gatito jaguarundi albino extremadamente raro en la región del Chaco de Colombia atrajo nueva atención sobre este felino poco conocido. El jaguarundi se asemeja a un cruce entre un puma y una nutria, con un cuerpo alargado, patas cortas, orejas redondeadas y una cola larga. Los adultos alcanzan hasta 3 pies de largo y pesan 9 libras. Tienen un pelaje corto, de color gris parduzco, con tenues marcas anilladas en la cola y las patas. Esta coloración los convierte en maestros del camuflaje, mezclándose con el follaje mientras cazan roedores, pájaros y reptiles en el suelo del bosque. En octubre de 2021, un campesino que vivía a lo largo del río Atrada, en el noroeste de Colombia, notó un extraño animal blanco cerca de su casa. Al capturarlo, se dio cuenta de que se trataba de un jaguarundi, solo que este tenía una condición genética extremadamente rara, llamada albinismo, que resultaba en pelaje blanco y patas, nariz y ojos rosados. Al darse cuenta de que el gatito era especial, el granjero lo llevó al Risaralda Wildlife Hospital para recibir atención. El bebé jaguarundi, llamado Chispa, tenía solo 2 meses y necesitaba atención. El hospital le proporcionó tratamiento y una dieta a base de fórmula especializada para gatitos, huevos y pollo, hasta que estuvo lo suficientemente fuerte como para ser trasladada a un centro de rehabilitación de vida silvestre. Número 16. Los megalitos. En lo profundo de las húmedas selvas tropicales de Ecuador se encuentran enormes estructuras de piedra que insinúan una civilización olvidada de gigantes en la cuenca del Amazonas. Conocidos como los megalitos ecuatorianos, estos imponentes bloques de granito se asemejan a una pirámide escalonada, con una altura de hasta 80 metros, pero sin registros escritos, sus orígenes siguen siendo un misterio. Las antiguas ruinas megalíticas se encuentran aisladas en Morona, provincia de Santiago, una región remota a 200 millas al sureste de Quito, la capital de Ecuador, compuesto por rocas apiladas con precisión que pesan hasta 2 toneladas cada una. La antigüedad y complejidad de estas ruinas sorprendieron a los arqueólogos cuando las descubrió el explorador Benoit Duverneau en 2012. Basándose en la erosión y el crecimiento excesivo de la vegetación circundante, Duverneau estima que los megalitos se construyeron hace al menos miles de años. Su ubicación, lejos de la civilización moderna, en las profundidades de la selva amazónica, poblada únicamente por tribus indígenas, implica que fueron construidas por un grupo desconocido en el pasado antiguo. Esto ha alimentado la especulación de que los megalitos ecuatorianos podrían ser evidencia de una civilización avanzada pero olvidada de gigantes que habitaban la selva amazónica mucho antes de que llegaran los humanos
Esta teoría se basa en viejos cuentos populares, transmitidos entre las culturas nativas de América del Sur, que describen una raza pasada de personas muy altas e inteligentes que construyeron ciudades en la selva tropical. Número 15. Los rollos de cobre. Todos los rollos del Mar Muerto desenterrados en las décadas de 1940 y 1950, ninguno ha desconcertado más a los investigadores que el rollo de cobre. Este rollo muy inusual fue encontrado por arqueólogos entre las cavernas de Qumran en 1952, pero a diferencia de los otros rollos, el rollo de cobre fue grabado en finas láminas de cobre aleado en lugar de pergamino o papiro. Aún más intrigante, el texto del pergamino no contiene obras literarias ni escritos religiosos, sino que parece describir un enorme tesoro escondido. El rollo de cobre está fechado entre el 5100 después de Cristo, varios siglos después de la fecha generalmente aceptada para los rollos del Mar Muerto. Aunque se encontró enrollado como un pergamino, los investigadores creen que originalmente era una placa colgada en la pared de un edificio del período del Segundo Templo. La superficie de metal está inscrita con letras hebreas, pero el dialecto sugiere que el rollo no fue escrito por un miembro de la comunidad de Qumran como los demás. En lugar de contenido bíblico, el rollo de cobre contiene una lista de 64 lugares donde se enterraron o escondieron bajo tierra cantidades asombrosas de plata y oro. Da descripciones exasperantemente específicas, como en el pozo de sal que hay debajo de los escalones 41 talentos de plata. Los eruditos debaten si se trata de una lista de deposiciones genuinas de la era del Segundo Templo o de una obra imaginativa que intenta engañar. Los intentos de seguir las crípticas instrucciones y encontrar los supuestos tesoros han resultado infructuosos. Los monumentos y topónimos mencionados en su mayoría no pueden identificarse hoy en día. Esto llevó a algunos a descartar el rollo de cobre como una ficción antigua. Otros creen que podría indicar que existe un tesoro real. Para aquellos capaces de descifrar sus pistas, el debate continúa dividiéndose. Número 14. Huellas extrañas. Los investigadores encuentran huellas extrañas debajo del océano. En las oscuras profundidades del Océano Pacífico, un sumergible robótico descubrió algo que dejó a los científicos desconcertados, una huella de huellas en el fondo marino como nunca antes se había visto. Avistadas a una profundidad de más de 13.000 pies bajo la superficie, las espeluznantes huellas miden más de 2.5 metros de largo y están profundamente impresas en el sedimento sólido. Pero ¿qué criatura pudo haber dejado una huella tan enorme en las oscuras profundidades del océano? Las huellas fueron observadas por primera vez en julio de 2022 por miembros de la tripulación a bordo del buque de investigación oceánica Nautilus, que navegaba entre Hawái y México. Un vehículo con cámara de video operado a distancia, que flotaba sobre el lecho marino, reveló un largo rastro de huellas grandes y consistentes que cruzaban el limoso fondo del océano durante varios kilómetros. El equipo del Nautilus nunca se había topado con un animal que pudiera dejar huellas tan gigantescas en las profundidades del mar. A más de 13.000 pies de profundidad, no penetra la luz solar para realizar la fotosíntesis. Los biólogos marinos descartaron que las ballenas fueran las que marcaban las huellas. Dado que no se sabe que ninguna ballena se haya sumergido cerca de esta profundidad, y las huellas no coinciden con las de ningún invertebrado conocido de aguas profundas, el animal necesitaría ser más grande que cualquier especie existente de aguas profundas para trazar una huella tan enorme. Número 13. El devorador de pájaros Goliat. Acechando entre las oscuras madrigueras y los troncos podridos de las selvas de América del Sur, se encuentra la especie de araña más grande del mundo, el acertadamente llamado Goliat devorador de pájaros. Estos enormes arácnidos pueden crecer más de 30 centímetros de largo y tienen colmillos lo suficientemente largos como para perforar la piel humana. Pero a pesar de su apariencia amenazadora, los Goliat devoradores de pájaros no son peligrosos para los humanos. El nombre científico del comedor de pájaros Goliat es Theraphosa blondi. Obtuvieron su nombre común a partir de dibujos del siglo XVIII realizados por una artista llamada María Sibila Marión, que los representa atacando y comiendo colibríes. En realidad, las arañas no comen pájaros, prefieren una dieta de insectos grandes, ranas, lagartos y pequeños mamíferos. La extensión de las patas de un devorador de pájaros adulto se extiende hasta 30 centímetros, lo que la convierte en la araña más grande del mundo por masa y tamaño. Sus cuerpos rechonchos y peludos pueden pesar más de 6
onzas, aproximadamente el peso de un ratón mascota. Los comedores de pájaros utilizan sus enormes colmillos tanto para cazar como para defenderse, inyectando a sus presas un veneno que licúa los órganos internos. A pesar de sus intimidantes proporciones, los comedores de pájaros Goliat no son una especie agresiva. Cuando se encuentran con personas, generalmente huyen o asumen una postura de amenaza en lugar de morder. Si bien el veneno de los pájaros puede provocar dolor y espasmos musculares en los humanos, no es letal. Número 12. Las ranas dardo. Entre la exuberante vegetación de las selvas de América Central y del Sur, residen algunas de las criaturas más tóxicas de la Tierra. Las ranas dardo de colores espectaculares cuya piel secreta un veneno que puede paralizar o matar a los depredadores. Estos pequeños anfibios han evolucionado para lucir su letalidad como una insignia de advertencia brillante y llamativa. El hábitat nativo de las ranas dardo se extiende por los bosques tropicales húmedos desde México hasta Brasil. La mayoría de las especies miden solo entre 2 y 5 centímetros de largo, pero compensan su pequeño tamaño con venenos alcaloides muy potentes que resuman de su piel. La rana dardo dorada lleva suficiente veneno como para matar potencialmente a 10 hombres adultos. Es probable que estas ranas acumulen sus toxinas a partir de una dieta de artrópodos ricos en alcaloides, como hormigas y milpiés. Sus brillantes patrones de color rojo, amarillo, verde, negro o azul advierten del peligro a los depredadores potenciales. Algunas tribus indígenas aplican secreciones de rana dardo a las puntas de las flechas utilizadas para la caza, dando origen a su nombre de rana dardo. Número 11. La flora del Amazonas. Abarca más de 2.7 millones de metros cuadrados. A lo largo de 9 países sudamericanos se encuentra la vasta naturaleza de la selva amazónica. Bajo el imponente dosel Esmeralda se encuentra un paraíso botánico, el bosque con mayor diversidad biológica del mundo. Los científicos estiman que el Amazonas contiene alrededor de 40.000 especies de plantas, desde orquídeas exóticas y nenúfares hasta árboles ricos en recursos que proporcionan medicina, alimento y refugio. Más de 5.600 especies de árboles son nativas del Amazonas. Los enormes árboles de ceiba y saba se elevan a 130 pies de altura, mientras que las extensas raíces de higueras y banianos se entrelazan a lo largo del suelo del bosque. Estos antiguos gigantes forman pilares ecológicos, sustentan hasta el 90% de la vida terrestre en el Amazonas y generan el 20% del oxígeno de la Tierra. Pero muchos secretos aún permanecen ocultos en los matorrales del sotobosque de la Amazonia. Los botánicos creen que hasta ahora solo se ha estudiado una fracción de las plantas de la selva tropical para determinar sus posibles propiedades beneficiosas. A medida que la ciencia moderna investiga más a fondo, surgen nuevos compuestos exóticos con efectos antimicrobianos, antiinflamatorios, anestésicos, anticancerígenos y otros efectos curativos. Número 10. La tribu Acri. En lo profundo de la selva virgen del Amazonas, entre Perú y Brasil, habita una de las últimas tribus indígenas aisladas del planeta, conocido como el Acri. Rehuyen violentamente todo contacto con la civilización moderna y atacan a los forasteros que invaden su territorio. Proteger a estos cazadores-recolectores de la selva tropical, mientras se estudia su forma de vida, plantea un desafío ético. El remoto hábitat del Acri cerca del río Envira de Brasil era desconocido hasta que estudios aéreos en la década de 1990 fotografiaron cabañas con techo de paya en pequeños claros. Se produjeron algunos encuentros cuando los guerreros de Acri blandieron lanzas contra aviones que volaban a baja altura. Sin embargo, se ha evitado el contacto directo para minimizar la alteración de su estilo de vida tradicional. La Fundación Nacional Indígena de Brasil clasifica a los Acri como una tribu aislada y se esfuerza por protegerlos de las enfermedades modernas y el choque cultural. Su población probablemente sea inferior a 100 individuos. Los Acri trasladan sus campamentos con frecuencia, huyendo hacia lo más profundo de la densa jungla para evadir las amenazas que perciben. Su negativa a integrarse es un caso sin precedentes en el Brasil moderno. Número 9. La isla de la brujería de Suecia. Frente a la brumosa costa de Suecia se encuentra la pequeña isla de Blæjungfrun, la doncella azul, donde laberintos de piedra en ruinas insinúan un oscuro pasado de magia, rituales y brujería. Recientemente, los arqueólogos comenzaron a excavar en la remota isla,
revelando altares, capillas y otras estructuras utilizadas para antiguas prácticas ocultas. Pero muchos misterios aún rodean la naturaleza plena de sus ritos paganos. Blajungfrun se encuentra en el estrecho de Kalmar, en el mar Báltico, con solo 1 kilómetro de ancho y 86 metros de altura sobre el nivel del mar. Su nombre deriva de la neblina azul que rodea la masa de tierra tallada en granito. Deshabitada hoy en día, se considera una de las islas más mágicas de Suecia, basada en leyendas del siglo XVII sobre brujas que se reunían aquí para rituales. Los investigadores que mapean y excavaron la isla localizaron los restos de un gran laberinto de piedra, marcas de copas talladas que recubren los acantilados junto al mar y los cimientos, de varias capillas circulares. Estos hallazgos apuntan a que los sitios fueron utilizados para cultos y ceremonias paganas hace siglos. Pero los excavadores aún tienen que encontrar restos humanos u objetos utilizados de manera concluyente en reuniones de magia oscura. El folclore local describe la isla como un lugar de reunión para las brujas que llegan el Jueves Santo, volando en escobas o cabras para comunicarse con el mismísimo diablo. Si bien las historias probablemente exageraron las prácticas ocultas, los arqueólogos creen que las culturas antiguas realizaron rituales de solsticio y otras ceremonias en Blajungfrun entre el 900 y 1050 después de Cristo. La isla parece haber tenido una importancia espiritual especial, pero aún no está claro si se trata de brujería o de ritos paganos nórdicos estándar. En ambas cosas existe un peligro donde dejan que Satanás entre a sus vidas trayendo consigo maldición. Amigos, el mundo espiritual existe. No podemos verlo, pero realmente podemos darle la bienvenida a los demonios, a nuestras casas, con este tipo de prácticas, incluso con solo verlas. No sé tú, pero yo prefiero guardarme de todo eso y vivir lejos de esas cosas. Pero cuéntame qué piensas tú al respecto. Número 8. Estatua de Buda de 8.000 años de antigüedad. Durante siglos, un templo en China exhibía una brillante estatua dorada de Buda meditando. Se cree que es una figura sólida y esculpida, pero cuando la estatua fue escaneada en 1996, reveló un sorprendente secreto escondido dentro de la momia perfectamente conservada de un monje budista que vivió hace más de 1000 años. La estatua se originó en el templo de Buda de Lungshan, en el noroeste de China, creada durante la dinastía Liao del siglo XI. La ornamentada figura de Buda estaba recubierta de pintura dorada y sentada en posición de meditación. Los escaneos realizados en la década de 1990, antes de la reubicación del museo, mostraron que el exterior dorado en realidad ocultaba un sarcófago que contenía órganos internos, huesos y el cuerpo completamente intacto de un maestro espiritual convertido en momia. Aún más impactante fue el excelente estado del monje momificado. Probablemente un maestro o abad de alto rango se automomificó después de un suicidio ritual alrededor del año 1000 después de Cristo. Sus restos aún contenían órganos y tejidos, a diferencia de las momias egipcias. Despojada de estas partes, su cabeza contenía un pequeño fajo de trozos de papel impresos con antiguos caracteres chinos para protección. La automomificación fue un proceso agotador que se llevó a cabo a lo largo de los años para alcanzar la iluminación. Implicaba casi morir de hambre, ingerir sabias de laca tóxicas para preservar el tejido y meditar hasta la muerte. Mientras estaba sellado bajo tierra, el cuerpo preservado sirvió como un testimonio eterno de la devoción y los logros espirituales de los monjes. Número 7. Serpientes gigantes. Las húmedas selvas del Amazonas son el hogar de la especie de serpiente más grande del planeta, la famosa anaconda verde. Estos gigantes serpentinos pueden alcanzar longitudes asombrosas de 30 pies y pesar más de 500 libras, lo que los convierte en los principales depredadores de la selva tropical. Una tribu amazónica, el pueblo Waorani, incluso adora a las anacondas como espíritu sagrado, guardianas del bosque. La anaconda verde habita en pantanos y cursos de agua de lento movimiento en todo el norte de Sudamérica. Su piel oliva, estampada con manchas oscuras y ovaladas, proporciona un camuflaje ideal entre la vegetación de la jungla.
Utilizando pozos especializados en detección de calor, atacan a presas como cerdos salvajes, ciervos y capibaras a la velocidad del rayo. Las anacondas son constrictoras no venenosas, enrollan sus cuerpos musculosos alrededor de sus presas y las aprietan más con cada respiración hasta que se detiene el flujo sanguíneo. Pueden consumir presas enteras, utilizando ligamentos craneales flexibles para tragar animales más grandes que su propia cabeza. Su apetito voraz significa que estas serpientes solo necesitan alimentarse una vez cada varias semanas. Aunque exageradas en las películas, las anacondas monstruosas son una realidad impresionante. En 2014, se encontró en Brasil una enorme hembra de más de 5.5 metros de largo, prueba de que la especie puede alcanzar proporciones casi míticas. Número 6. Los árboles caminantes. En lo profundo de la pantanosa selva amazónica crece una especie de palmera inusual que parece arrancarse de raíz y caminar por la jungla. Conocida como el árbol andante, esta extraña planta tiene raíces zancos especialmente adaptadas que le permiten reubicarse continuamente en condiciones óptimas. Pero a pesar de las apariencias, el árbol andante no puede deambular por sí solo. La llamativa apariencia de Socratea surge de sus raíces que sobresalen del suelo hacia arriba en lugar de crecer hacia abajo. Estas raíces de zancos expuestas pueden alcanzar más de 9 pies de altura, elevando el tronco y dando la impresión de que la planta camina con las piernas extendidas. En realidad, las raíces inusuales proporcionan estabilidad y absorción de humedad en los suelos empapados del bosque a medida que la base del tronco se pudre. Después de varios años de crecimiento, la palma se inclina aún más hacia afuera sobre sus raíces zancos en ángulo. El árbol se adapta haciendo crecer raíces adventicias del lado opuesto del tronco en tierra fresca, mientras que las raíces viejas se descomponen. Esto crea la ilusión de que la palma ha dado un paso adelante. Los botánicos especularon durante mucho tiempo si el árbol andante podría reposicionar activamente sus zancos de raíz para migrar hacia los espacios donde entra la luz del sol o hacia un suelo más húmedo, exhibiendo una forma limitada de movilidad. Observaciones detalladas han confirmado ahora que el crecimiento de las raíces de Socratea depende de factores ambientales, no de un movimiento autónomo. No obstante, el árbol andante sigue siendo una visión mágica, que parece caminar de puntillas a través de la enredada jungla como un ente encantado de los cuentos de Tolkien. Número 5. Los basiliscos. En las densas selvas tropicales de América Central y del Sur, vive un lagarto extraordinario con la aparente capacidad de correr sobre el agua, el basilisco, también conocido como el lagarto Jesucristo por sus patas. Para correr sobre el agua sobre sus patas traseras, el basilisco puede correr a velocidades de más de 4 millas por hora, gracias a adaptaciones únicas que apoyan su talento para caminar sobre el agua. 4 especies de basilisco habitan en los bosques tropicales desde el sur de México hasta el noroeste. Tienen un promedio de 20 pulgadas de largo, incluida la cola, que representa 2/3 de la longitud de su cuerpo. Pequeños colgajos de piel a lo largo de los dedos de los pies y la cola proporcionan una superficie adicional, manteniéndose a flote mientras se lanzan sobre la superficie del agua. Pero, ¿cómo logra el basilisco esta maniobra que desafía la física? Mientras corren, los basiliscos golpean la superficie del agua con los pies mientras contraen los dedos para maximizar el contacto. Las escamas cóncavas y los flecos repelentes al agua en los pies ayudan a evitar el hundimiento. Su rápida cadencia y su estructura ligera generan impulso, manteniéndolos brevemente sobre el agua ondulante. Los basiliscos activan esta capacidad para evadir a los depredadores cerca del agua, pero solo pueden mantenerla durante distancias cortas de menos de 150 pies antes de que su energía expire y deban nadar. Número 4. Mata-mata. Una de las criaturas más extrañas que habitan los remansos pantanosos del Amazonas es la tortuga mata-mata, cuya apariencia prehistórica se asemeja a un tocón de árbol nudoso que ha cobrado vida. Esta especie, con un nombre acertado, tiende una emboscada a sus presas usando camuflaje sigiloso y un golpe ultra rápido para aspirar peces desprevenidos directamente hacia su cavernosa boca. El expansivo caparazón de mata-mata se expande hacia arriba y hacia afuera, como una roca de lava irregular, camuflándose perfectamente entre ramas y hojas caídas. Solo los ojos de las matamatas y su hocico en forma de snorkel sobresalen de la superficie, en alerta por si pasan peces. Cuando la presa se acerca a su alcance, la tortuga instantáneamente aspira a la víctima con su amplia cabeza como una aspiradora. Pero la característica más extraña de la mata es la extraña cabeza triangular posada sobre su pesado cuerpo. Colgajos de piel suelta y una cresta irregular con dientes de sierra completan el disfraz cuando se baja al interior del caparazón.
Esta apariencia de pesadilla le valió al matamata el apodo de tortuga acuática del terror. Sin embargo, a pesar de toda su ferocidad, la matamata es inofensiva para los humanos y solo consume peces, crustáceos y otros pequeños animales acuáticos. Número 3. El antiguo reloj de cerdo. Decir la hora no era tan simple como mirar un reloj de pulsera. Uno de los primeros dispositivos de cronometraje más intrigantes fue el reloj solar portátil utilizado en el Imperio Romano. Con una forma creativa que recuerda a un jamón, le valió el nombre descriptivo de reloj de cerdo. Recientemente recreado mediante impresión 3D, este antiguo reloj de sol poco convencional demostró una complejidad inesperada en la tecnología durante la época romana. En lugar de un reloj de sol fijo, el reloj de puerto era una versión portátil que permitía a los ciudadanos realizar un seguimiento de las horas mientras viajaban. El dispositivo constaba de una base de bronce en forma de jamón grabada con una parrilla que marcaba los meses, horas y días. Un pequeño gnomon o puntero en la base servía como brazo del reloj de sol, proyectando una sombra sobre las marcas a medida que el sol se movía por el cielo. El reloj de cerdo estaba colgado verticalmente mediante una cuerda, manteniendo la base horizontal cuando los rayos del sol incidían durante las diferentes estaciones. Su peculiar forma le dio el sobrenombre de reloj de cerdo. Aunque su nombre oficial era Solarium Porcinem, distintivamente romano, eran populares entre los soldados y comerciantes romanos. Necesidad de decir la hora con precisión en el camino. Número 2. Manuscrito Voynich. El manuscrito Voynich es un libro desconcertante. Se cree que fue escrito en Italia a principios del siglo XIV y contiene más de 240 páginas de escritura críptica, acompañadas de extrañas ilustraciones de plantas, mujeres desnudas y símbolos astrológicos. Aunque ha sido estudiado por los mejores descifradores de códigos durante siglos, nadie ha logrado descifrar el texto voínico. Es el libro más misterioso del mundo. El manuscrito lleva el nombre de Wilfred Voynich, un librero polaco que lo compró en 1912 después de encontrarlo en un colegio jesuita. La datación por radiocarbono de sus páginas de pergamino indica que fue creado entre 1404 y 1438 durante el Renacimiento italiano, pero no hay plantas ni estrellas identificables. Para proporcionar más pistas, el texto está escrito de izquierda a derecha en una escritura elegante, lo que sugiere un lenguaje deliberadamente desconocido. El manuscrito Voynich contiene más de 170.000 caracteres escritos en algún tipo de cifrado complejo. El análisis estadístico revela que probablemente contenga un significado real y no sea un galimatías. Sin embargo, aún no ha surgido ningún patrón que permita decodificarlo. No hay signos de puntuación ni indicaciones de abreviaturas. La escritura fluye fluidamente, como en un idioma real, pero todos los intentos de relacionar las palabras voynichés con los idiomas conocidos han fracasado. Dos teorías dominan las especulaciones sobre el significado del manuscrito. Primero, contiene texto real en un código ininterrumpido. O segundo, es un lenguaje inventado que cubre contenido fabricado, posiblemente para estafar a un mecenas real medieval. Pero otras preguntas: ¿por qué faltan algunas páginas? ¿Y por qué no muestra correcciones ni revisiones? El origen y el propósito del manuscrito atormentan a los investigadores de hoy, del mismo modo que desconcertaron al propio Wilfrid Voynich hace un siglo. Número 1. Desaparición del Zhangxingdui. En 1929, un granjero de la provincia china de Sichuan se topó con un gran pozo que contenía miles de antiguos artefactos de jade y bronce. No sabía que estos misteriosos objetos eran los restos de una civilización avanzada perdida en la historia, los Zhangxingdui. Pero el mayor misterio no fue el descubrimiento en sí, sino cómo y por qué el Zhangxingdui desapareció por completo hace más de 3.000 años. Los Zhangxingdui habitaron la ciudad de Wangan, cerca de la ciudad de Chengdu, en el centro de China, durante la Edad del Bronce, hace unos 20.800 a 3.000 años. En su apogeo, construyeron una enorme ciudad amurallada a orillas del río Minjiang, con sistemas de riego avanzados para apoyar la agricultura. La cultura Zhang-Qinghai fue un rival contemporáneo de la dinastía Shang, una de las primeras sociedades complejas de China. A pesar de ser una civilización urbana sofisticada, Zhangxingdui no dejó registros escritos. Casi todo el conocimiento sobre ellos proviene de objetos excavados, jades
animales intrincadamente tallados, enormes estatuas y máscaras de bronce, colmillos de elefante y otros artefactos. Los artefactos muestran técnicas artísticas notables nunca antes vistas en la antigua China, lo que indica una cultura única separada de las dinastías tradicionales. Lo que pasó con estas personas avanzadas que viven en las ciudades sigue siendo un enigma sin resolver. En el siglo XII a.C., la civilización Sang-Singdui desapareció abruptamente. La ciudad fue abandonada. Si bien muchos artefactos parecían haber sido destrozados y quemados intencionalmente antes de ser enterrados en fosas dentro de las murallas de la ciudad, masas enteras de población desaparecieron, dejando solo restos rotos de su cultura. Gracias por mirar, nos vemos en el próximo video. Si te gustó puedes darle me gusta y compartirlo. Te mandamos un saludo y nos vemos en los comentarios para responderte. Y no lo olvides, nosotros somos Lo Nunca Contado.